Hola, muy buenos días, bienvenidos a un video más en nuestro canal de Aviación Maito Plane. Atrás de nosotros el Aeropuerto Internacional El Dorado, que es la base de operaciones de Avianca. Es la base de operaciones de sus aviones. ¿Y por qué quisimos grabar acá? Porque es la despedida de uno de los aviones más bonitos, más emblemáticos en la última época de la aerolínea. El Airbus 330 sale de operación y es lo que les voy a contar en el día de hoy. Bienvenidos. Avianca, a través de toda su historia, de sus más de 100 años de operación, ha tenido muchísimos tipos de aeronave. En 1940 más o menos Avianca ya expandió sus rutas a nivel internacional y empezó a tener rutas de mediano y largo alcance con los aviones de ese entonces. Pasando las décadas fueron adquiriendo jets como el Boeing 720, el Boeing 707, el Boeing 747, el Jumbo, que hicimos también un video homenaje a la Reina de los Cielos, Boeing 757 y Boeing 767. En particular el 767 era el que a lo último en los 90, principios de los 2000, cubría las rutas a Europa y a las Américas en los vuelos más largos, Nueva York, Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Brasil. Obviamente, como toda aerolínea, había que renovar la flota y es ahí donde en el año 2008 empiezan a llegar los Airbus. Avianca cambia de flota, de fabricante y pasa a los Airbus. En el primer semestre llega el primer Airbus 320 a Avianca y en el segundo semestre llega el primer Airbus 330. Fue la primera aerolínea en operar Airbus 330 raya 200, porque hay raya 300, ahora les cuento un poco más de las especificaciones, y en el 2008 empieza esa transición a tener los Airbus 330. ¿Y por qué salió el Airbus 330 de la operación? Ya les voy a contar. Avianca alcanzó a tener 15 Airbus 330, tuvo 13 aviones Airbus 330 raya 200 y 2 raya 300. ¿Qué quiere decir esto? Que son aviones de mayor tamaño, mayor capacidad, los raya 300. Tuvo 15 aviones, como les cuento, 13 de estos, 3 pintados de Star Alliance. Recuerden que hicimos un video de las alianzas aéreas y Avianca hace parte de Star Alliance y 3 de sus Airbus 330 estaban pintados de blanco y grande decían Star Alliance. Uno de esos de Star Alliance pasó a TACA Perú, que es lo que se conoció en su momento como Avianca Perú. Incluso llegó a tener 2 Airbus 330 raya 300, como les digo, en el 2018 llegaron estos Airbus 330, recuerdo acá en El Dorado, mucho más grandes, muy bonitos, también para cubrir sus rutas de largo alcance, rutas a Europa, rutas a las Américas. Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué cambió? Recuerden darle like, suscribirse y compartir el canal. Algo curioso, estamos cerca del aeropuerto, pero a la hora que estamos grabando casi no hay vuelos. Arriba ya está despegando un jet corporativo, entonces es curioso, porque quería que vieran más aviones, pero a esta hora no hay muchos vuelos. ¿Por qué cambió entonces? Las aerolíneas usualmente tienen que economizar costos en operación y la operación y mantenimiento de sus aviones obviamente es un rubro muy grande. Y tener 2 opciones de largo alcance para una aerolínea va a significar costos adicionales. Avianca también hace unos años trajo el Boeing 787 raya 8 también para sus rutas de largo alcance. Entonces tenían Airbus 330 y tenían Boeing 787. Decidieron quedarse con el Boeing 787. El Boeing es un avión más nuevo, de nueva tecnología, con un rendimiento mejor, menos tiempo de vuelo, menor consumo de combustible y por eso le van dando salida a los Airbus 330 y el último voló hasta hace poco en febrero de 2023. Por ahí estuvo volando uno adicional por la situación de Viva, entonces, pero igual ya estaban en el calendario para salir. A través de la historia, Avianca tuvo estos 330, como les decía, volando en diferentes rutas, incluso rutas nacionales. Recuerdo que volaban a Medellín o a Cartagena en el Airbus 330 desde Bogotá. El Airbus 330, que lo he estado mencionando mucho en el video, es un avión de cabina ancha, tiene 2 pasillos dentro del avión, era un avión muy cómodo. Siguen volando muchísimos Airbus 330 en el mundo, solo que aquí en Colombia Avianca ya no los va a tener. Es un avión que tiene una capacidad entre 250 a 300 pasajeros, incluso un poco más dependiendo de la configuración de las sillas, 70 toneladas de carga para los aviones de carga. Y aquí quiero hacer una anotación. Está Avianca Cargo, que hace parte del grupo Avianca Holdings, que lo conocemos como Tampa. Ellos mantienen la operación de sus 6 Airbus 330 cargueros. Entonces se mantiene la operación de los Airbus 330 cargueros de Tampa o Avianca Cargo.
¿ok? Quería hacerles esa acotación. El Airbus 330 es económico, vale unos 200 millones de dólares cada unidad. Vamos a hacer un video de cómo es el tema de los leasing de los aviones, porque uno cree que los aviones son de las aerolíneas y no, la gran mayoría de aerolíneas en el mundo son aviones arrendados. Despegando de la pista sur el vuelo LAN Colombia 4012, un Airbus 320 va para Medellín. Al fin un avión que les pude mostrar en este video. Los 330 es un avión de categoría estela turbulenta pesada. Por el flujo del avión, la estela que deja en el momento de estar volando es categoría pesada. Eso quiere decir que para nosotros las dependencias de control de tránsito aéreo debe tener una separación mínima, bien sea en tiempo o en distancia. En tiempo en los despegues mínimo 2 minutos el despegue de un Airbus 330 con respecto a otro avión. Y en el aire, dependiendo la altitud que tenga, puede ser entre 5 o 8 millas a la redonda. Es algo así como entre 10, 15 kilómetros de separación longitudinalmente. O 1000 pies, que es unos 300 metros verticalmente. Son separaciones que nosotros aplicamos dependiendo de la categoría de los aviones, y el 330, que es de estela turbulenta pesada, es un avión grandísimo, pero en su estética es un avión muy bonito porque tiene sus dos motores muy cerca al fuselaje y hace que los planos se vean realmente grandes, con más de 63 metros. Entonces el 330 estuvo muchísimos años operando, seguramente lo vamos a extrañar. En su momento habían muchas aerolíneas que lo traían acá, aerolíneas argentinas, Air Portugal, Avianca misma, y ya hoy en día creo que solo por ahora vamos a tener los 330 de carga operando. Se me iba pasando el Airbus 330 que sí está operando hoy en día, de Plus Ultra, que viene desde Madrid, sale Bogotá-Cartagena y regresa a España. Ese vuelo es varias veces por semana. Turkish, cuando inició su ruta entre Estambul y Bogotá, también con escala en Panamá, empezó a traer 330s, incluso traía un 330 con un retro livery muy bonito. Wamos, una aerolínea española, también estaba fleteada por LAN cuando los 787 tenían algún problema, y visitantes de vez en cuando, como un 330 de Evelop. Yo tuve la oportunidad de volar 3 veces en 330, 2 en Raya 200, una en el Raya 300 de Avianca. ¿Ustedes volaron? Coméntenme. Muchas gracias por estar en nuestro canal, en nuestros videos. Risas, pasión y aviación. Cuídense mucho. Los saluda Maito Plane.